Universidad Ciudadana de Nuevo León. Licenciatura en Administración con acentuación en Gestión Turística. Materia Patrimonio Turístico Nacional, Servicio Social, Video 2. Tutor María Trinidad del Rayo Flores Cortés. Alumno María Concepción Tavares Ramírez. Matrícula 24990, Apodaca, Nuevo León, a 29 de diciembre del 2021. Introducción. En nuestro país contamos con atractivos que la UNESCO consideró que deberían estar en la lista de Patrimonio Mundial. Y es para nosotros, aparte de orgullo, es una herramienta muy poderosa para atraer a los turistas de cualquier parte del mundo, para que observen, conozcan, aprendan y se enamoren de las tradiciones y costumbres con las que contamos en nuestros diversos estados. México ocupa el tercer lugar mundial con el mayor número de ciudades inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, y esto representa la cuarta parte del continente americano. Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan y Zacatecas. Estos estados constituyen parte del legado artístico y cultural con la que se cuenta en México, pero implica una gran responsabilidad que se debe asumir para poder mantenerlas vivas y poder mostrarlas al mundo. Cada lugar está obligado a realizar programas de difusión, conservación y contar con un buen mejoramiento urbano para poder tener los lugares en excelentes condiciones, mantenerlas y que sean atractivas para todo el turismo, ya sea nacional, internacional o local. Y así conservar la declaratoria que concedió la UNESCO. Una vez que la UNESCO haya hecho la declaratoria, el lugar se vuelve más interesante para todo tipo de turismo. Una vez que los turistas vieron que la UNESCO dio a conocer la lista, muchos de ellos acuden a esos lugares a disfrutar de todo lo que ahí se encuentra. El turismo cultural se podría decir que es relativamente nuevo, tanto a nivel nacional como internacional, ya que ha generado interés en todas las personas y se podría decir que se considera un buen mercado para desarrollar cualquier tipo de programas que sean de interés para el turista de cualquier parte del mundo. Aquí en México contamos con muchos lugares para conocer, visitar y disfrutar en cuanto a cultura se refiere. Para el turista el principal incentivo, además de la cultura, es la diversión y el descanso. Pero está muy interesado en las costumbres y en las tradiciones de cada una de las sociedades, que a nuestro ver le falta promoción, tanto turística como cultural. Aquí en México ha propiciado que los extranjeros y los lugareños prefieran hacer turismo de sol y playa, sin interesarse por el acervo cultural con el que contamos, ya que cada estado tiene una gran riqueza en lugares, cultura y gastronomía. Este tipo de turismo, sobre todo en los lugares que pertenecen al patrimonio mundial, ayuda a generar más recursos que le ayudarán a realizar proyectos de preservación, conservación y mejoramiento, logrando así colocarlas en igualdad o mejor que otras ciudades del patrimonio en el mundo. Entre algunos de los lugares de los trabajos realizados para el mejoramiento urbano e impulso en el turismo se destaca la señalización en los centros históricos, el emplacamiento de monumentos, la iluminación de inmuebles, el mejoramiento de imagen urbana, promoción de las ciudades, etc. Las ciudades como Campeche, Oaxaca y Puebla son claro ejemplo de beneficios que se pueden obtener en cuanto a turismo se refiere, ya que una vez que se realizan las acciones de mejoramiento urbano, artístico, siempre será de gran beneficio para los centros históricos. Cuando se tiene una buena impresión por parte de los turistas, una vez que hicieron su recorrido, si ellos vieron y sintieron que en su recorrido se hizo sin ningún problema, eso provoca que se tenga una buena promoción del lugar, sobre todo si se quiere visitar, y por ende un aumento en el turismo de cada lugar. La limpieza visual. Esta es de suma importancia porque es el cuidado de cada uno de los monumentos arquitectónicos de las ciudades, y el impulso al turismo ha logrado involucrar más a los habitantes de cada lugar, haciéndolos sentir orgullosos del lugar en el que está, y sobre todo de ser responsables del cuidado y conservación de las ciudades,
El patrimonio otorga identidad a la sociedad a partir de la tradición y de la cultura. El principal incentivo para todos los turistas nacionales y extranjeros es el poder encontrar una cultura fuerte, que cuente con propuestas interesantes y con un interés claro por parte de las autoridades para así poder mantenerlas en buen estado. Aquí en México debe de ser más explotada, difundida y disfrutada, de modo que se pueda promover otros sitios mexicanos fuera de nuestras playas y fuera de las ciudades patrimonio. Es muy importante proponer programas que inviten a los turistas a prolongar su estancia, de modo que puedan conocer el acervo cultural y artístico de los lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Por otro lado, se debe de reconocer que la antigüedad de los monumentos arquitectónicos que componen cada uno de los centros históricos declarados por la UNESCO, el turismo mal encauzado y explotado y los mismos turistas pueden causar un deterioro de las obras e incluso eliminarlas por completo. En la actualidad, ciudades como Guanajuato o Tlacotalpan cuentan con festividades de talla internacional, como son el Festival Cervantino y Día de la Candelaria, con la cual se empezó a promover la cultura de cada municipio, pero desgraciadamente ha terminado en un abuso por parte de algunos visitantes que no respetan los inmuebles, ni mucho menos la tradición que permitió la creación de los eventos culturales que se realizaron. Se debe de realizar difusiones de la cultura, impulsar la identidad de los municipios. Esto ayudará a que los habitantes no adopten prácticas y costumbres de los turistas, que poco a poco van acabando con las tradiciones y costumbres que distinguen a una sociedad de la otra. Patrimonio cultural y turismo de Morelia. Morelia es una de las ciudades coloniales más antiguas e importantes de México. Cuenta con un gran acervo patrimonial y se ha consolidado en las últimas décadas como un polo de atracción para el turismo cultural. Los bienes culturales de las ciudades históricas, de manera cultural, se han convertido en un atractivo para los potenciales visitantes. Por otra parte, el flujo incontrolado de visitantes representaría una amenaza para los bienes patrimoniales, por la inexperiencia y la falta de prevención para poder afrontar dichas situaciones no previstas que tienen a su cargo para la conservación y el cuidado. Los riesgos para el patrimonio provendrían en forma directa de las actuaciones de los visitantes o de manera indirecta como consecuencia de las presiones ejercidas por la gran demanda de los servicios sobre las estructuras socioeconómicas locales. El indiscutible incremento en la afluencia turística siempre llevará riesgos para el mejoramiento cultural y deben de ser identificados y valorados para determinar las estrategias y el control. Al mismo tiempo, deberán capitalizarse las ventajas inherentes a las reacciones socioeconómicas de la actividad turística a favor de la conservación y rehabilitación del mismo patrimonio. Tradicionalmente, las preferencias del turismo en México se han dirigido en una forma única y masiva a los lugares o centros recreativos ubicados en las playas, pero la competencia por el turismo en las ciudades del interior, con atractivos distintos a sol y playa, ha sido un poco difícil y desigual. Solo en los últimos años, los recientes programas de las autoridades federales de turismo se ha orientado hacia la diversificación de la oferta turística, promocionando el desarrollo del segmento llamado turismo cultural. El principal atractivo para el turismo en las ciudades con patrimonio histórico-cultural reside en el acervo de los bienes patrimoniales, generalmente concentrados en los centros históricos. Sin embargo, los privilegios no son razones suficientes para convencer al turista para que oriente sus preferencias. Es indispensable que en las ciudades que se cuente con una eficiente infraestructura para garantizar al viajero que tenga comodidad en sus viajes y estancias placenteras. Es muy importante destacar que con una buena infraestructura, eso contribuirá no solo a complementar los atractivos del patrimonio cultural, sino también a la conservación y el enaltecimiento del lugar.
Morelia estuvo marginada de los grandes flujos de los turistas. Se debió a la insuficiencia de la infraestructura, que por razones del descuido y deterioro de su centro histórico, ya que en sus espacios públicos estuvieron ocupados durante varios años por el comercio informal. El crecimiento histórico de la ciudad. En 1940 la ciudad de Morelia tenía 44.304 habitantes, cifra ligeramente superior a la población actual. Más que nada del centro histórico, y su extensión total coincidía prácticamente con el polígono del mismo centro. Caracterización del patrimonio cultural de Morelia. El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se le otorgó el reconocimiento al Centro Histórico de Morelia como la zona de monumentos históricos, en el cual se identificaron cerca de 1.113 inmuebles con valor histórico arquitectónico relevante. Señaló la necesidad de formular la planeación para lograr la conservación y salvaguardia del patrimonio, identificando todo el perímetro declarado. El 13 de diciembre de 1991, en la reunión del Comité de Patrimonio de la UNESCO, se aprobó la inscripción del Centro Histórico de Morelia en la lista de Patrimonio Mundial, el cual representa un compromiso de los gobiernos y la sociedad para conservar y acrecentar el legado cultural, a fin de transmitirlo a las futuras generaciones. La zona de monumentos históricos comprende la arquitectura religiosa, civil, que se destaca por sus monumentos y su relevancia. Construida entre los siglos XVII y XIX, parte de lo que fue la antigua Valladolid en el siglo XVI, la cual resalta la preocupación que se tuvo por enriquecer el paisaje urbano con bellos remates visuales al final de calles y espacios abiertos. Se agregaron a la lista de inmuebles catalogados en la Declaratoria Federal de 1990 algunos inmuebles más, específicamente dentro de la clasificación de la arquitectura popular, conformada por edificaciones modestas, cuya importancia radica en construir testimonios de la arquitectura popular de la ciudad y formar parte del conglomerado urbano, así también como algunos inmuebles construidos durante el siglo XX y destacan por sus rasgos y características relevantes. Las afectaciones del patrimonio cultural. Algunas situaciones que han producido impactos al patrimonio cultural de Morelia, se puede destacar las actividades incompatibles con la naturaleza de los inmuebles y los espacios patrimoniales, y a los excesos en la intensidad del uso de suelo y concentraciones de equipamiento, el congestionamiento vial y a las carencias de espacios peatonales, en cual la especulación con los valores de los inmuebles, los cambios indeseables de uso de suelo y la contaminación ambiental y visual. El problema del comercio informal. Este problema se generó en la década de los 70. Invadió primero los portales, luego las banquetas de las calles más concurridas y algunos espacios patrimoniales como la Plaza Valladolid. El gobierno de Michoacán hizo un plan de acción para el rescate del centro histórico de Morelia. Después de muchas discusiones y fallidas negociaciones con los grupos y líderes de los comerciantes del centro histórico de Morelia, quedó liberado. Realizado el 5 de junio del 2001, en la que con el apoyo de las autoridades y la sociedad moreliana se logró el desalojo pacífico de más de 1.700 comerciantes que ocupaban la vía pública. Es cuando se intensifican las acciones de la restauración y revitalización del patrimonio cultural concentrado en el centro histórico de Morelia. El problema del congestionamiento vial. La estructura vial del centro histórico de Morelia está conformado por calles que conservan en general su traza y sección original, a lo que constituye por cierta parte de su patrimonio. Se basa en una retícula ortogonal en la que la mayoría de las vialidades son continuas, aunque algunas de ellas tienen como remate edificaciones relevantes, lo que también es una característica de la zona de monumentos, como acontece con la mayoría de las ciudades históricas. Estas vialidades no fueron diseñadas para el tráfico de automotores,
y mucho menos para un elevado número de ellos. El aumento en el número de vehículos en la ciudad de Morelia creció de una manera exponencial en años recientes. En forma paralela, se presentó la creciente demanda de estacionamientos, la necesidad de crear accesos para los vehículos en edificaciones del centro histórico ha sido la causa. En el pasado inmediato de múltiples alteraciones a inmuebles patrimoniales. Por otra parte, la utilización de las calles para estacionamiento de vehículos ha contribuido a reducir la fluidez del tránsito. Situación del sector turístico. Para revertir la tendencia negativa del uso habitacional en los centros históricos, la Asociación de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial suscribió con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, el 9 de julio del 2002, el Convenio General de Colaboración para promover la conservación y el reordenamiento de las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial, a través del impulso a la habilidad de sus centros históricos se establecen las siguientes líneas. Impulsar la elaboración de los programas de conservación y ordenamiento de las ciudades a través del fomento a la habilidad de los centros históricos. Promover el otorgamiento de facilidades fiscales y financieras a los habitantes de los centros históricos. Otorgar asesorías y o jurídicas en el ámbito de sus competencias para la elaboración de proyectos de conservación a la posesión de o propiedades de dichos inmuebles. La restauración del patrimonio cultural. Desde que se tomó conciencia sobre las ventajas de contar con un patrimonio cultural íntegro a partir de la década de los 90 del siglo pasado, se intensificaron los programas y las acciones de conservación y reestructuración de los inmuebles patrimoniales, los cuales merecen mención especial las gestiones realizadas por los representantes de las ciudades de los concentros históricos o zonas de monumentos inscritos en la UNESCO, en la lista de Patrimonio Mundial. Como resultado de esas gestiones, el gobierno federal incluyó en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001 al 2006 un lineamiento de acción específico orientado a revitalizar los centros históricos y el patrimonio cultural. El mejoramiento de la imagen urbana de calles y barrios tradicionales, la colocación de señalética urbana y la iluminación escénica de inmuebles relevantes. Se restauraron los inmuebles religiosos y civiles más relevantes, tales como la Catedral Metropolitana, las iglesias del Carmen, San José, Las Rosas, La Merced, los palacios de gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Morelia, del Poder Judicial, del Congreso del Estado y muchos más. Las acciones de restauración y mejoramiento de inmuebles patrimoniales no solamente han comprendido edificaciones de propiedad pública, ni se han limitado a las aplicaciones de recursos del sector público. La iniciativa privada ha participado también en esta tarea realizando numerosas obras de restauración y mejoramiento de inmuebles de propiedades particular, a lo que atrae es a tener importantes inversiones, especialmente en el ramo de la actividad turística, como los hoteles, restaurantes, estacionamientos y comercios. Conclusiones. Como menciona en la introducción, el contar con ciudades que estén en la lista de Patrimonio Mundial es un orgullo que tenemos que compartir con el mundo entero. Que conozcan cada estado sobre el acervo cultural que tenemos, que vean, que se enamoren de cada parte de nuestro México. Tenemos mucho que enseñar al mundo desde los lugares, monumentos y con la gran variedad de gastronomía de cada estado. Cada uno de ellos es para que la gente se enamore del lugar y quiera regresar o bien conocer. Comparar, simplemente enamorarse de México, no solo de sus playas, sino también de sus iglesias, santuarios, monumentos, o simplemente el caminar por una ciudad llena de cosas que ver y disfrutar.
algo que nos llena de riqueza, historia y magia.